El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 1, del 39 al 44. Este pasaje nos muestra la manera en la que Elizabeth adoró a Dios al recibir la revelación de parte del Espíritu Santo. Piensa en las ocasiones en las que el Espíritu de Dios te ha hablado y agradécele por ello. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la iglesia. Al hablar de la iglesia, tenemos que hablar de las ovejas. Y estamos planteando el texto de Ezequiel capítulo 34, donde el Señor habla tanto a los pastores como a las ovejas. Y dijimos que en estos días vamos a hablar acerca de las ovejas. Y precisamente este capítulo 34 nos habla de los tipos de ovejas que plantea el texto. Me gustaría que ustedes revisen y analicemos a la luz de este mismo texto de la Escritura por qué la Biblia se refiere a ellas y quiénes son este tipo de ovejas. A ver si de pronto nosotros nos vemos identificados con ellas. Mire que en el texto el Señor dice, versículo 4, estoy leyendo Ezequiel 34, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. O sea que nos van a mencionar 6, las débiles, la enferma, la perniquebrada, la descarriada, la perdida, ¿sí? Es más adelante vamos a ver que plantean otras más. Hablemos de cada una de ellas y miremos por qué la Biblia nos edifica de esa manera. En primer lugar, ¿quién es y por qué se habla de una oveja débil? Quiero remitirlos a 2 textos de la Escritura para los que juiciosamente toman nota. Dice la Escritura en Romanos capítulo 14 versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y dice Romanos 15:1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros se agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. La oveja débil podríamos mirarla desde 2 puntos de vista. Pablo plantea
que hay hermanos en la fe que son débiles en la fe. ¿Y por qué son débiles en la fe? Primero, porque podríamos decir que la primera condición de un cristiano cuando nace es ser un bebé espiritual. Y obviamente al ser bebé espiritual y ser un inexperto en la palabra, es una persona que apenas está comenzando. Ustedes han visto cuando los bebés nacen, las crías nacen. Normalmente uno en la televisión hoy día ve esos espectáculos maravillosos de los nacimientos de las vaquitas, de las cebras, bueno, de todos estos animalitos. Y qué belleza, y hay que verlos, por ejemplo, cuando nacen, caen al suelo, y al principio cuando se tratan de levantar, pues más de una vez lo intentan y vuelven a caer. Son muy débiles hasta que luego intentan pararse y lo hacen. Esa imagen mental viene a mi cabeza cuando hablamos de la oveja débil. Aquella que el primer motivo es que apenas está comenzando, apenas está naciendo. El primer motivo es que esa oveja entra en el proceso que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que decir que una oveja al nacer y al comenzar es débil porque apenas está tomando leche espiritual, porque apenas está en el proceso de formarse, de adquirir conocimiento, madurez, de crecer en la fe. ¿Sí? Entonces, esa es una primera condición y podríamos llamarla como natural. Es débil. Ahora, ¿qué necesita una oveja débil? Pues obviamente necesita un pastor. Así como un bebé necesita una mamá y un papá que lo sustenten, lo mismo un bebé en términos espirituales. ¿Qué necesita un bebé espiritual? Un padre espiritual, una guía espiritual, alguien que le sustente y le dé nutrientes espirituales para que pueda madurar. ¿Qué necesita un bebé espiritual débil? Necesita una familia espiritual, la iglesia, un lugar donde crecer, un lugar donde madurar, un lugar donde encuentre de ejemplo a otras personas que están maduras en la fe y que sirvan para él de ejemplo y de inspiración. ¡Qué belleza!, ¿no? O sea que no hay nada malo en que usted sea un bebé, en que usted sea un inexperto, en que usted apenas esté creciendo. No hay ningún problema que se hable de una oveja débil mientras apenas está en el proceso. Y sobre todo, mientras haya quien la esté alimentando y sustentando y cuidando, porque en el tiempo esa oveja dejará de ser débil. Pero miremos el otro aspecto. El otro aspecto sí lo vamos a hablar de manera negativa. ¿Y por qué lo digo de manera negativa? Porque el escritor de Hebreos, en el capítulo 5, habla de una realidad muy común al interior de las iglesias. Ya le acabo de explicar que hay un escenario donde si usted apenas está naciendo, pues es natural que sea débil y que usted está en el proceso de madurar y de crecer. Pero cuando usted se queda ahí, ya es un problema. Y lo dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tremendo texto, porque aquí nos dice que esta oveja débil, cuando llega a un punto, ya la debilidad no es algo natural ni normal, sino que es algo crónico, que es algo donde la persona simplemente no muestra ninguna actitud de querer crecer, madurar y sustentarse en la fe. Muy triste, porque de eso están llenos las iglesias, de gente que lleva años y años en una iglesia, no maduran, no crecen, no se fortalecen en la fe,
no edifican a otros y no son testimonio para otros. Y pues lo vemos grave porque el proceso natural de un ser humano debe ser que sea un bebé, que crezca, que madure. Ese es el proceso natural. Y en términos espirituales pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente usted tendría que mirar hoy cuál es su condición. ¿Es usted un neófito en la fe después de llevar muchos años? ¿Es usted un inexperto, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, en la palabra, simplemente porque es niño y porque en vez de estar tomando alimento sólido todavía sigue tomando leche? Si usted examina eso, revise. Y por eso es importante, por ejemplo, que uno tener una iglesia donde realmente es alimentado, tener una iglesia donde realmente es nutrido. Yo ayer les decía, y vuelvo a repetírselo y se lo voy a repetir toda la semana mientras les hable de las ovejas. El verbo más completo que se puede hablar acerca de las ovejas es apacentar. Y el Señor dice, los pastores deben apacentar a las ovejas. Y les dije ayer, se los digo hoy, que apacentar es un verbo que incluye 5 palabras: buscar, guiar, alimentar, sanar y proteger a las ovejas. Eso es demasiado importante, por lo cual usted tiene que estar en una iglesia y en un lugar espiritual donde usted tenga crecimiento, madurez, acompañamiento, donde usted realmente sienta que está creciendo. Ahora, no termine echándole la culpa a la iglesia o al pastor mientras su corazón no está dispuesto, porque siempre el corazón, el punto crítico es cada uno de ustedes. Uno como pastor llega hasta donde usted lo permite. Dios llega hasta donde usted lo permite. Entonces, pregúntese, ¿es usted una oveja débil? Si usted está en la primera etapa de su crecimiento, lo podríamos decir que es normal. Y que es bueno porque le va a permitir crecer y madurar si está en un ambiente de una iglesia donde es edificado en la sana doctrina. Pero si usted después de llevar muchos años, usted es una oveja débil, entonces revise, porque hay muchas cosas que están fallando. La segunda que nos plantea Ezequiel 34 es la oveja enferma. Tremendo, ¿no? Que la Biblia hable de ovejas enfermas. Pues sí, Señor. Alguien decía que la iglesia no es un lugar de gente santa, como todo el mundo se imagina. Uno cuando llega a la iglesia, de pronto llega con muchas expectativas de creer que allá todo el mundo es el mejor, que todo el mundo es santo, que todo el mundo es aleluya, y resulta que llega a la iglesia y lo que se encuentra es un poco de gente enferma, con conflictos, con toda clase de dificultades. Bueno, esa es la realidad. Alguien decía que la iglesia es más un hospital que cualquier otra cosa. Y cuando dice un hospital es porque está lleno de gente enferma. Y así es. Porque uno llega a la iglesia. Uno llega a la iglesia porque está buscando ayuda, porque está buscando respuesta. Gálatas en el capítulo 6, Pablo mire lo que dice. Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice que una de las tareas de la iglesia es restaurar con espíritu de mansedumbre. Y aquí cuando dice, no curaste a la enferma, hablando de la segunda clase de oveja que hay, está hablando de esas personas que llegan con toda clase de conflictos y de situaciones. Hombre, tenemos que decirlo. Es natural que un ser humano se enferme, tenga una fiebre, tenga una gripa. ¿Por qué? Mire, verá que hay enfermedades que son virales. Le han dicho los médicos que por eso uno no debe abusar de las pastillas y de la acetaminofén, de la penicilina. Hay síntomas que vienen de problemas virales que están en el ambiente. Entonces usted no necesita ese tipo de cosas. Lo mismo, el cristiano se enferma, la ovejita se enferma por problemas del ambiente, de la cultura. Hay muchos que vienen enfermos y vienen enfermos depende del lugar donde fueron criados, educados, de la cultura. Y cuando llegan a la iglesia llegan enfermos. Y obviamente, ¿qué deben encontrar en la iglesia? Deben encontrar un lugar donde sus corazones, en vez de ser juzgados, señalados y condenados, son aceptados. La mujer samaritana
Era una mujer completamente rechazada, llena de esquemas religiosos, sociales y personales. El espíritu de Jesús, cuando conversa con ella, ese espíritu de no señalarla, condenarla ni juzgarla, hizo que esta mujer, que primero llegó al pozo sacándole el cuerpo a la gente, sacándole el cuerpo al que dirán, terminó después de la conversación con Jesús yendo directamente al pueblo a llamar a la gente, porque eso fue lo que ella recibió del Señor Jesús. Recibió aceptación, recibió lo que no le había dado nadie. Y eso tiene que ser la iglesia. La mujer samaritana era una mujer que estaba enferma. La mujer adúltera era una mujer que estaba enferma. Y otros no solamente estaban enfermos física, emocional, mentalmente. El endemoniado gadareno estaba enfermo. Y todos ellos, cuando llegaron al encuentro con Jesús, fueron sanados, fueron restaurados. Y esa es la palabra clave. Si usted es una oveja enferma, déjeme decirle, esa enfermedad puede provenir de muchas maneras. Una vez Jesús encontró un hombre ciego en el camino y sus discípulos le dijeron, ¿pecó este o sus padres? Diciendo, no puede haber muchas razones por las cuales alguien en el momento está padeciendo o sufriendo alguna situación. Bueno, si usted es una oveja enferma, la idea es que usted encuentre en la iglesia no quien lo señale, lo condene, lo critique, sino al contrario, quien aprenda a restaurarlo, como dice Gálatas 6:1. La Biblia dice, exhortaos unos a otros, consolaos unos a otros. Y esa es la clave cuando uno llega a la iglesia. Entender que llegamos enfermos y llegamos enfermos por diversas formas de vivir, de pensar, de actuar, por lo que hicieron con nosotros, por lo que hicieron de nosotros. Muchos llegamos enfermos. Pero ¿cuál es la idea? Que en el proceso de venir a ser parte de la familia de Dios, Dios coloque pastores en nuestras vidas y que la palabra de Dios se encargue de sanarnos, de restaurarnos. Cientos y miles de testimonios en mi vida pastoral he encontrado de cristianos que han sido sanos por obedecer la palabra de Dios, por conocer al Dios de la Biblia. Y Dios les ha sanado sus vidas, les ha sanado de salud, les ha sanado emocional, mental, financieramente. A muchos les ha restaurado el hogar, el matrimonio. Por eso. Y si usted hoy es una oveja enferma, quiero decirle, si usted está enfermo y sigue enfermo, es porque tal vez no se ha acercado al amor sanador de Dios, al amor sanador que hay en una familia espiritual. Tal vez muchos de ustedes tienen problemas de soledad, de ataques de pánico, de depresión, de demasiada preocupación por el miedo y por el futuro. Déjeme decirle que en la iglesia usted va a encontrar un ambiente donde usted va a ser parte de una familia, donde usted va a ser bien recibido, donde a usted se le va a dar una cálida bienvenida porque usted es importante dentro de la familia de Dios. Entonces, ¿qué hay en la iglesia del Señor? Ovejas débiles. Y ya planteamos cuáles son esas ovejas débiles. ¿Qué más vamos a encontrar en la iglesia del Señor? Ovejas enfermas. Pero ¿cuál es la idea? En este Ezequiel capítulo 34, que es el pasaje texto que estamos leyendo, me llama mucho la atención y ayer al final les hice un comentario cómo el Señor al final del texto dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, hablando del Señor, de que las ovejas son de Él, dice: yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Mire y verá que aquí el Señor está diciendo: yo juzgo entre oveja y oveja. ¿Y por qué? En el mismo versículo, estoy hablando de Ezequiel 34 del 17 al 19, Él dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Tremendo. Ahí empieza a decir el Señor: ¿por qué voy a juzgar entre oveja y oveja? Ezequiel 34 no solamente es para los pastores, también es para las ovejas. Y le dice: mire, yo les doy a ustedes los mejores pastos, y en vez de dejar pasto para las demás que vienen, lo que hacen ustedes es venir y pisotear el pasto de las que vienen atrás. Eso no está bien. ¿Sí? Entre ustedes se intimidan, entre ustedes se ahuyentan, entre ustedes se hacen daño. Eso es un comportamiento que no es agradable a Dios. Y sigue diciendo: y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan.
Imaginen, no solamente echan a perder el pasto para las otras ovejas, sino que también ensucian las aguas claras. Y una vez más, el Señor lo que está llamando la atención a estas ovejas es decirle: ¿qué pasa? Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿Qué quiere decir este texto? Los conflictos entre las ovejas. Y otra vez, muchas veces el problema de estos conflictos es de las ovejas enfermas. Pero el problema no es estar enfermo, sino no dejar que el amor sanador de Dios transforme y sane nuestras vidas. Dediqué 2 devocionales a hablar de los conflictos en la iglesia e insistí que los conflictos son normales mientras hayamos seres humanos de por medio, y que el problema no es tener conflictos, sino no tener la madurez espiritual para resolverlos, no tener el carácter espiritual para entender que yo no debo recibir las cosas a título personal, sino que es parte de la formación de Dios. Y aquí esto es importante. Estamos hablando de la oveja débil y dijimos, es un problema cuando esa debilidad viene de no querer aprender, de no querer acercarse y de no querer madurar. Y lo mismo pasa con la oveja enferma. El problema de la oveja enferma es que no deja que el amor sanador de Dios lo sane, lo renueve. Y insisto, y me perdona que sea tan insistente, 20 años en una iglesia y todavía con los mismos problemas y con los mismos conflictos con otros hermanos en la fe. Entonces, ¿qué nos ha pasado en estos 20 años? ¿Dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está la palabra de Dios que nos enseña y que tiene que trabajar es en nuestro carácter, no en nuestras obras? Porque realmente donde tiene que llegar la palabra de Dios es a cambiar y a sanar ese corazón enfermo que muchos de nosotros tenemos. ¿Sí ven lo interesante, mi querida familia? Ahora, hay una tercera oveja y es la oveja perniquebrada. Alguien diría, pero ¿cuál es la oveja